Hola a todos mi gente fantástica, bienvenidos de nuevo a Fantaseando. Si tienes una idea en la cabeza que quizás pudiera dar lugar a una novela o una historia, un relato de ciencia ficción, te invito a que veas este vídeo porque te voy a dar algunas claves que te podrían interesar para desarrollar esa historia de ciencia ficción. La ciencia ficción es un género precioso. Dentro del género fantástico, quizás es uno de los que más margen dan a la hora de desarrollar historias. Pero es verdad que necesita cumplir con una serie de normas propias, normas internas, y algunos lugares comunes en los que refugiarse para que la historia pues tenga sentido y podamos efectivamente incluirla dentro del género de la ciencia ficción. Para este vídeo he contado con la colaboración de dos autores que han desarrollado parte de su carrera dentro de este género tan hermoso. Uno de ellos es Luis M. Núñez y el otro es Víctor Conde. Parte de las ideas o las respuestas a las preguntas que desarrollo en este vídeo me las han dado ellos. Les he preguntado que si querían ayudarme a plantear algunas de estas cuestiones y los dos muy amablemente han accedido a ayudarme. Te voy a dar 5 claves o 5 trucos, si lo quieres llamar así, para desarrollar correctamente tu historia de ciencia ficción. Esa idea que tienes en la cabeza pero que quizás te está costando un poquito desarrollar, te está costando un poco focalizar y darle forma o darle la estructura necesaria. Antes de eso, vamos simplemente, muy rápidamente, a poner unos cimientos sobre qué es la ciencia ficción y qué tipos de ciencia ficción podemos desarrollar. Por supuesto, cuando hablo de ciencia ficción, yo como escritor hablo de literatura, pero estas normas son válidas para cualquier tipo de medio en el que te quieras desarrollar esta historia, ya sea literatura, cine, televisión, videojuegos, cómic, sirve para cualquier plataforma o para cualquier medio. La ciencia ficción, genéricamente, se podría considerar un género en el que tratamos de encontrar una alternativa a la realidad que nos rodea, casi siempre desde un punto de vista científico, tecnológico o distópico de alguna manera. Aunque hay muchos subgéneros dentro de la ciencia ficción, los más reconocidos y los más popularmente utilizados son estos. La ciencia ficción dura. Se caracteriza principalmente porque se centra muchísimo en la precisión científica y tecnológica. Se preocupa mucho de presentar conceptos, teorías científicas válidas y llevarlas a un extremo para ver cómo pueden, de alguna manera, esos conceptos científicos actuales evolucionar y llevar a la humanidad en el futuro. Suele tratar mucho cómo la tecnología o la ciencia, de alguna manera o de otra, implica cambios sociales o tecnológicos o espirituales en la humanidad, pero siempre centrados desde el punto de vista más técnico, más científico. Por el otro lado, tenemos una ciencia ficción más blanda, en la que estos elementos científicos no cobran tanto peso, sino que nos centramos más en los aspectos sociales, políticos y psicológicos de las historias, dejando un poco al margen los aspectos más sesudos o más técnicos, más científicos de la historia. Después tenemos la distopía. La distopía es un género en el cual el autor lleva a la humanidad hacia un futuro en el que las cosas han cambiado a peor y nos muestra cómo podría ser esta nueva sociedad desde ese punto de vista, pues normalmente post-apocalíptico o en el que el gobierno se ha convertido en algún tipo de tiranía o en el que la sociedad humana está destruida por algún motivo u otro. Casi siempre hablan de diferencias sociales extremas, desastres ecológicos, cataclismos y nos tratan de enseñar cómo la sociedad humana se adapta y evoluciona en estos entornos complejos. Por el otro lado, tenemos un cuarto género o subgénero que es la utopía, que sería todo lo contrario. El autor en este tipo de historias nos lleva hacia un futuro en el que la humanidad ha cambiado supuestamente a mejor, en el que las cosas son como quizás quisiéramos o quisiera el autor que fueran en un futuro. Estas historias suelen implicar cómo el autor ve la manera en que este tipo de sociedades, casi siempre perfectas o cuasi perfectas, pueden mantenerse o no en el tiempo. Tenemos también la space opera, que suele desarrollarse en un contexto espacial y suele cargar el peso narrativo en
la aventura, la acción y los conflictos épicos. Son las clásicas historias en las que podemos ver naves espaciales, batallas interestelares y tramas de proporciones épicas. Tenemos también dos géneros muy diferentes entre sí, pero que tienen cierto parecido. Hablamos del cyberpunk y el steampunk. El cyberpunk se podría considerar una variante del distópico y se centra en la interacción entre la tecnología y la sociedad. Suelen presentar una fusión entre una altísima tecnología y una gran decadencia social o humana. Una trama muy común en este tipo de historias son los grandes enfrentamientos entre las grandes corporaciones y las clases sociales más bajas, o pues los hackers, los del ciberdelincuente, etc. Por el otro lado, el steampunk también es un género distópico en el que la sociedad ha evolucionado, en vez de hacia las tecnologías basadas en combustibles fósiles, hacia tecnologías basadas en el vapor como combustible. Este tipo de historias combinan una estética del siglo XIX con elementos muy futuristas y altamente tecnológicos. Víctor Conde define la ciencia ficción como cualquier narrativa que esté orientada hacia la especulación científica. Esta definición genérica abarca todos los subgéneros que acabo de comentar. Luis M. Núñez, en cambio, la considera una literatura de anticipación primordialmente, en el que la narrativa explora los posibles y potenciales futuros para la humanidad. De esta manera define la ciencia ficción como un género literario que parte de nuestra realidad cotidiana para establecer un mundo futuro en el que aparezcan reflejadas las inquietudes de esa sociedad. Una vez que tienes decidida ya dónde vas a encajar tu historia, es cuando podemos entrar en estos 5 elementos, 5 pequeños trucos o cuestiones que tienes que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar tu trama. El primero sería el world building. Como para casi cualquier historia de género fantástico, el world building es vital. Una buena creación de mundo nos llevará a que el lector pueda introducirse de manera correcta en esta historia, en esta trama que has creado, ya que le vas a presentar elementos, en este caso futuristas o tecnológicamente avanzados, que solo están en tu cabeza. Por lo tanto, tienes que ser muy preciso a la hora de desarrollar este contexto, este escenario. Dado que la ciencia ficción se desarrolla casi siempre en mundos futuristas imaginarios, tienes que dedicar mucho tiempo a profundizar en los aspectos sociales, tecnológicos, políticos y culturales de esta sociedad que has creado. Lo más importante, que estas reglas que tú vas a establecer sean lógicas y coherentes, como en cualquier world building que se preste. Nos dice Luis M. Núñez al respecto que da igual que desarrolles tu historia en un planeta desértico, en un mundo acuático o en el espacio profundo. Al leer la obra, el lector tiene que tener absoluta sensación de credibilidad interna. Dice literalmente Luis: el mundo debe ser determinante a la hora de condicionar hasta cierto punto los actos de los personajes, por lo que sus reglas han de ser claras. Hay que establecer un correcto marco de referencia. En esto coincide plenamente con Víctor Conde y conmigo mismo. Víctor Conde nos dice que la única condición importante que debe tener el world building es que tenga efectivamente una fuerte consistencia interna, que sea coherente consigo mismo y que no se contradiga en ningún momento, porque el lector, desde que aparezca una contradicción con las normas que tú has ido estableciendo a lo largo de toda la narrativa, lo va a detectar inmediatamente. La segunda cosa importante que debes tener en cuenta es investigar y utilizar conceptos científicos de una u otra manera, más duros, como definíamos antes, o más blandos, pero algo tiene que haber. La ciencia, por lo tanto, es un componente esencial de la ciencia ficción. Investiga profundamente, incorpóralos y comprende bien aquellos aspectos científicos que quieres desarrollar o que quieres implementar en tu narrativa. Es importante que bases tu historia en algún concepto científico o tecnológico que exista a día de hoy, que sea plausible, o en una extrapolación hacia el futuro de algunos de estos elementos. Esto le dará mucha coherencia a tu historia, le dará un trasfondo sólido y hará que el lector se introduzca de una manera más natural en la trama. Especialmente importante, como decía antes, si estás escribiendo una novela de ciencia ficción dura. Si estás escribiendo una novela de ciencia ficción blanda o más fantástica, puedes relajarte un poquito más en este sentido. Al preguntarle a Víctor Conde y a Luis M. Núñez al respecto, los dos coincidieron en que al final lo más importante es que tú tengas muy claro en qué punto tienes tu historia, en cuál de los subgéneros de la ciencia ficción de los que estábamos hablando. Y en función de dónde tengas la narrativa metida, tendrás que decidir hasta qué punto quieres profundizar en estos conceptos más tecnológicos o científicos. El tercer punto es, aunque es bastante genérico, quizá en ciencia ficción tiene un peso casi que diría que especialmente importante. Crear personajes épicos y memorables. Tu protagonista o tu grupo de protagonistas deben estar muy bien desarrollados. ¿Por qué?
Porque como se van a enfrentar a un mundo que para ti es desconocido, porque al fin y al cabo estás haciendo una proyección hacia el futuro o hacia el pasado, pero no deja de ser una proyección sobre la realidad que ya conocemos, tus personajes tienen que tener muy clara su posición y su lugar en el mundo. No puede un personaje ambientado o situado en el siglo 30 reaccionar de la misma manera que reaccionaría a un personaje en el siglo XIX. Porque los estímulos serán completamente diferentes, la evolución cultural será completamente diferente, los aspectos sociales habrán cambiado, etc. Tienes que dedicar bastante tiempo a desarrollar estos personajes de una manera sólida y creíble. Tienes que asegurarte de que sean complejos, que sean carismáticos y que sus motivaciones sean consistentes. De lo contrario, parecerá que solo estás utilizando los personajes como mecanismo para enseñarnos un mundo o tu visión del mundo o del futuro que has desarrollado, con lo cual la historia perderá bastante peso y lo más probable es que acabe por desinflarse. Un cuarto punto importante es plantear cuestiones filosóficas y sociales. La ciencia ficción, históricamente, siempre ha tratado de dar respuesta a ciertas cuestiones filosóficas o sociales de nuestro mundo actual. Muchas veces nos sirve como vehículo para explorar otros temas más profundos de los que a simple vista parece que nos quiere mostrar la historia. Suele ser una literatura con muchas capas de lectura. Te recomiendo que trates de abordar temas sociales, filosóficos, religiosos, morales, éticos en tu trama, porque esto le va a dar muchísimo peso a lo que quiera que nos quieras contar. Por ejemplo, podemos hacer una reflexión sobre cómo cierto avance tecnológico puede afectar a la espiritualidad de la humanidad, por ejemplo, o cómo puede destruir de una manera u otra las clases sociales, por ejemplo. Casi siempre el lector de ciencia ficción busca en este tipo de historias contextos morales, éticos, políticos, filosóficos, espirituales, para entender la visión que tiene el autor de la sociedad futura. Por supuesto, volvemos otra vez al planteamiento inicial. Si estás escribiendo una novela de aventuras ambientada en el espacio, quizás puedes obviar un poco este tipo de elementos más profundos o más espirituales. Lo cierto es que si entras en ellos, como te decía antes, vas a lograr una historia más redonda, más profunda y que probablemente quede en la memoria del lector con más facilidad. Y por último, como puntito número 5, no te olvides de la trama. Al final, el lector que entra en tu novela, ya sea de ciencia ficción, ya sea de fantasía o sea romántica, lo que busca es una historia, lo que quiere es que el autor le cuente una batallita. Si te centras demasiado en ese mundo fantástico que has creado, en ese mundo distópico, utópico, de steampunk, de cyberpunk, y te recreas demasiado en él, pero obvias una trama potente, con giros interesantes, con buenas cuestiones y buenos misterios a desarrollar, etc., puede suceder que el lector se quede vacío de motivación para seguir leyendo. Por muy fantástico, en el sentido de maravilloso, de bien hecho, que pueda estar tu mundo, tu escenario, si en él no introduces una trama sensata, coherente, atractiva, sorprendente, el lector va a abandonar tu libro. Probablemente se quedará con la sensación de que tenías una muy buena idea, pero que no la supiste desarrollar. Hazte un buen esquema de trama, hazte una buena escaleta, céntrate bien en desarrollar los personajes y en que los personajes estén bien imbricados en la trama, y eso introdúcelo correctamente dentro de tu mundo de ciencia ficción. Solo entonces conseguirás una novela redonda. Así pues, y solo a modo de resumen, porque a veces me enrollo y hablo más de la cuenta, te voy a recordar los 5 trucos muy resumidos que creo que debes tener en cuenta para escribir tu novela de ciencia ficción. 1. El world building. Construye un mundo coherente y detallado. 2. Investiga y utiliza bien desarrollados los conceptos científicos. 3. Desarrolla personajes memorables, creíbles y coherentes. 4. Plantea cuestiones filosóficas, sociales, éticas o morales, que le den a tu historia una nueva capa de profundidad. Bueno, pues creo que esto ha sido un poco todo. Creo que si sigues estos 5 tips, estas 5 claves, podrás desarrollar correctamente tu historia de ciencia ficción, esa historia que tienes en la cabeza, esa idea que te ha surgido y que quizás tienes algunas dudas sobre cómo desarrollar. Espero que sea así y que en el futuro puedas llegar a publicar esa gran novela de ciencia ficción que tienes planeada. Espero que te haya gustado. Por mi parte nada más. Hasta el próximo vídeo.